El libro que hoy les voy a comentar, quiero decirles que es uno de los más sorprendentes, reveladores, gratificantes y sabios que he tenido la oportunidad de leer. Escrito por Edgar Armond, militar, profesor, espírita, hombre de bien, hombre recto, brasileño, quien falleció en 1982, pero que nos dejó esta y otras joyitas escritas para nuestro deleite. Mente aguda que denota una cultura y un conocimiento extraordinarios, un manejo de la palabra, de la narrativa que atrapa, un luz, una guía extraordinaria para armar ese rompecabezas mental que vamos acumulando de conocimiento desde que empezamos en la búsqueda de la verdad, en el despertar espiritual. A mí me sirvió para eso, para aclarar el panorama de muchas de las cuestiones que había aprendido en este camino del despertar. Sobre todo cosas que piensas que de repente fueron mitos, fueron leyendas o que no sabes hasta qué punto fueron verdad. Bueno, para eso me sirvió precisamente esta lectura. Me aclaró el panorama sobre la historia del ser humano como especie en el planeta Tierra. Los exiliados de Capella es un libro que resume la historia del hombre planetario, los acontecimientos que tuvo que vivir en su camino de evolución desde los tiempos más remotos y cómo se fue desarrollando en las distintas etapas hasta llegar a lo que somos hoy en día. Y aún más nos da una pequeña pincelada de hacia dónde vamos como seres humanos, como especie, como raza, como un planeta en vías de transición. Para ello, Edgar dice basarse principalmente en 3 obras espirituales, que es la Génesis de Moisés, la que conocemos de la Biblia, la Génesis de Allan Kardec, que fue publicada por primera vez en 1868, y El Camino de la Luz de Chico Javier Emanuel, que fue publicada por primera vez en 1938. Pero sinceramente, decir que solo se basó en esas 3 obras para hacer este análisis tan elocuente, es quedarnos cortos, porque el autor hace un despliegue de argumentos exquisitamente profundos gracias a su gran conocimiento y cultura. Igual nos cita pasajes bíblicos como escritos griegos, egipcios o de otras culturas, y también distintas comunicaciones espíritas. De verdad es un verdadero deleite para el lector amante de estos temas. Me gusta que de alguna manera este conocimiento concilia 2 grandes teorías que tenemos respecto al origen del hombre, que es el creacionismo y la selección natural. O sea, Dios nos creó o venimos del mono, como dijo Darwin. Y nos expone el autor que los espíritus también han venido a revelarnos parte de esta historia. Yo, al igual que él, acredito 100% lo que estas revelaciones de los espíritus nos dicen. Me suenan lógicas, me suenan congruentes y creo que también en algún momento la ciencia va a avalar este conocimiento. Pero ya es cuestión de cada quien lo que decidan creer. Aquí no estamos para convencer a nadie de nada, sino para exponer de qué trata el libro Los exiliados de Capella. El autor comienza relatándonos cómo el Maestro Jesús, gobernador de nuestro sistema solar, crea el planeta haciendo salir una esfera de energía del Sol central de la galaxia y la posa en un sitio específico del espacio, aquí en nuestro sistema solar, donde comenzó a girar, a condensarse, a enfriarse, todo bajo las leyes de la física universal, pasando así 1 billón de años en ese proceso de enfriamiento. Para mayor referencia de este momento, más en específico lo puedes consultar en la obra de la Génesis de Allan Kardec. Mientras el planeta estaba en este proceso de enfriamiento, otra capa de energía se posaba encima de él a manera de una atmósfera, pero era una energía especial, una energía que contenía la simiente de la vida, que allí estaba guardado el germen de la vida listo para germinar, para emerger en el momento en que las condiciones de la tierra fueran las necesarias, fueran las óptimas, surgiendo, como lo dice y lo acredita la ciencia, primero en el agua, como un protoplasma, como un caldo de energía, de proteínas ahí, que originan una primera célula, un microorganismo que evoluciona diferenciadamente hasta dar origen a formas más complejas de vida, unificando así
como les digo, las dos teorías importantes que existen sobre la creación. Y muchos millones de años de evolución después, cuando al fin el planeta está listo ya para albergar humanos, o sea, después de que se crearon la vida en el agua y luego los peces y luego salieron los anfibios y luego hubo tierra y luego las plantas y todo esta historia que ya conocemos de evolución, que ya había animales terrestres, cuando la Tierra ya estaba lista como para recibir a los primeros seres humanos, se dice que el Cristo, el gobernador del planeta, eligió a una especie animal, la más avanzada, la que podía demostrar mayores méritos en el entorno, la que se había adaptado mejor. En el caso de la Tierra, de nuestro planeta, los elegidos fueron los monos. Oh, sí, Darwin tenía razón. Pero también la religión, de alguna manera, porque sí fuimos creados por Dios a través del Verbo, a través del Maestro Jesús, quien tiene la misión de hacer realidad los pensamientos de la creación del Padre, no en una escala de días, sino de millones de años. Y también en este texto de los exiliados de Capela hay un apartado donde explica ampliamente qué es el Verbo y por qué el Padre necesita a una energía encarnada como el Maestro Jesús para crear. Es una parte bastante compleja que hay que leer despacito, pero está muy interesante. Pues bien, una vez elegido el espécimen, se hace una sublime operación, un proceso al cual le llaman la promoción del espíritu animal a la racionalidad humana. O sea, la promoción del principio espiritual animal a la racionalidad humana. No especifican claramente el proceso, los pasos, cómo se hace para nada, pero se intuye obviamente que es una cuestión genética. Lo que sí nos dicen es que ese famoso eslabón perdido que la ciencia ha andado buscando aquí en la Tierra, pues que ni lo va a encontrar, porque aquí en la Tierra no existe, ya que esa operación fue hecha en el astral de la Tierra, en otra dimensión, y cuando ya lo tenían listo fue colocado de nuevo en la Tierra, listo para vivir sus nuevas aventuras, su nueva evolución con esa nueva genética, con sus nuevas características, constituyendo así la primera raza madre de la Tierra. Increíble, fantasioso, irreal, no sé cómo les pueda parecer. Pero el autor apoya todos estos argumentos con otros aportes, con otras comunicaciones que también hacen los espíritus. En específico, comunicaciones que se tuvieron a finales del siglo XIX con Juan el Evangelista. Sí, el mismo que escribió el Apocalipsis, quien vino a contarnos desde el más allá cómo él tuvo ciertas visiones como gran clarividente que tuvo sobre el inicio de los tiempos del hombre terrestre, hablando con gran sorpresa de todo lo que vio, porque no lo podía creer, ¿no? Él nos dice que estaba más cerca de la animalidad que de la humanidad. Y aquí lo cito textualmente, como era el primer día de la humanidad, pero qué humanidad, Dios mío. ¿Se imaginan lo que vio? Cavernícolas, exactamente. Y eso sí que hay evidencia en la historia científica, ¿no? Eso sí está apoyado por la evidencia. A mí en lo personal me cuadra mucho este conocimiento, se me hace lógico, sobre todo al pensar en la diversidad de formas de vida extraterrestre que dicen que hay en otros planetas, que se parecen a los seres humanos, pero que tienen ciertas características diferentes, parecidas quizás a otros animales. Pongámonos a pensar si este es el proceso de creación de las humanidades en otro planeta, pues quizás el mono no fue el elegido del Cristo para ser esta simiente de la vida, de la raza humana, quizás fue otra especie, y entonces evolucionó de manera diferente, similar a nosotros, pero con características diferentes, ¿no? Quizás otros, si no los monos, fueron los elegidos para dicho proceso de humanización. Entonces sí encaja un poquito con lo que hemos venido estudiando, ¿no? En fin, hablando del caso de la Tierra, la evolución siguió su marcha y estos cavernícolas cada vez fueron ganando más experiencia y abandonando esa animalidad
fueron ganando en emociones, evolucionando lentamente y pasando de ser solo animales humanizados a algo más parecido al hombre. Inicialmente, pues sí, solitarios, egoístas, y se fueron reuniendo en pequeños grupos, fueron aprendiendo y entendiendo lo que es el valor de la familia y empezaron a formar pequeñas aldeas rudimentarias. Pasaron por la edad de piedra, la era de las glaciaciones, y aquí tuvieron que evolucionar un poquito más rápido. Aprendieron a cubrirse con las pieles de los animales, aprendieron a hacer fuego, y se dice que esto fue gracias a la inspiración de los buenos espíritus, porque dicen que jamás nos han dejado solos, ni siquiera desde aquellas épocas tan remotas. Siempre hemos tenido ayuda de la divinidad, que están aquí inspirándonos a ser mejores y a evolucionar, aún en esas etapas primitivas. Ahí cuando surge el fuego y aprenden a vestirse y a tener un poquito más de convivencia como familias, es cuando se dice que surge la segunda raza madre de la Tierra. Con el tiempo y ganando un poquito más de evolución, la tercera raza madre fue la establecida principalmente en la famosa Lemuria y en Asia. ¿Oh sí? Existió Lemuria, pero no como las leyendas y los mitos nos cuentan, pero sí existió. ¿Quiénes la habitaban? Aquí es donde vamos a hablar de los exiliados de Capella. Capella es una estrella, es un sol en la constelación del Cochero, que hace muchos, pero muchos años en su proceso de evolución le tocó pasar de estatus, subir de nivel espiritual, como una promoción o cambio dimensional o juicio final, como le quieran llamar. Y en ese proceso había unos grupos de sus habitantes que no vibraban precisamente tan alto para ese cambio, para esa promoción espiritual. Estaban enganchados con el orgullo, con el egoísmo, y por tanto fueron exiliados, fueron juzgados por el Cristo en el momento final, condenados y denigrados por sus actos, y fueron enviados a cumplir esa sentencia a la tierra. Un castigo duro, pues ellos venían de una evolución superior y los degradaron a un planeta muy primitivo. Se cuenta que el Cristo los reunió en el astral de Capella y les dijo su sentencia, pero también les explicó que era una oportunidad para que en algún futuro lejano, muy lejano, volvieran a Capella redimidos, que al encarnar en el planeta Tierra, que era tan primitivo, también podrían ayudarla a evolucionar, y eso se les tomaría en cuenta en el cumplimiento de su sentencia. Prometió estar con ellos en todo momento y darles la forma de redimirse. Tristemente, pues ellos fueron llevados ya al astral de la tierra, a una ciudad espiritual donde los prepararon para reencarnar como hijos biológicos de la especie primitiva que ya se gestaba aquí en el planeta. Capella era un sol, y se dice que las razas más evolucionadas habitan precisamente en los soles. Por tanto, sí que los exiliados de Capella eran seres evolucionados y mucho, pero por su libre albedrío ellos habían hecho malas elecciones que terminaron llevándolos a ese doloroso final. En Capella ellos no poseían cuerpo físico, solo cuerpo astral, o sea, no tenían este cuerpo material como el de nosotros, por lo que cuando encarnaron en Lemuria y otras partes de la Tierra les costó mucho trabajo adaptarse, y lejos de ser ese impulso que se creía evolutivo para ayudar al planeta, terminaron contaminándose y terminaron asimilando las costumbres primitivas de los habitantes originarios. Juan el Evangelista, en su comunicación mediúmnica, también nos habla de este momento y nos dice: ¿de dónde vinieron esos hombres nuevos entre los hombres? Sobre y alrededor de la tierra giran los cielos y los infiernos, como semillas de generación de luz. Vienen en cumplimiento de una ley, de una sentencia divina. Aunque sus ojos desprenden luz, en su semblante traen el estigma de la maldición. Traen en la frente el sello de la sentencia. Habían pecado por sabiduría y orgullo. Y según el autor, también se habla de esto, ¿saben dónde? En el libro de Enoc,
No sé si lo han leído, si han oído hablar de él o si recuerdan algo. De los ángeles caídos que se mezclan con la población, que se reproducen con las mujeres de la tierra y tienen hijos gigantes, superiores física y mentalmente. Porque esta mezcla, pues sí se dio. Los exiliados de Capella, que poseían espíritus más sabios y conocedores, al nacer aquí fueron considerados semidioses y se convirtieron en dirigentes de los pueblos. No sé si se acuerdan de mitos y leyendas sobre los exiliados también del Olimpo, los que se pelearon con Zeus, y que salen todas esas leyendas de los semidioses griegos como Hércules, que eran en parte hijos de mujeres de la tierra y todo esto. Todo esto son remanentes de una historia verdadera, pero aderezada con toda la mitología que se va dando, que es normal, ¿no? A través de los tiempos. Pasa tanto tiempo que se van deformando las historias reales, pero todas las leyendas tienen ese inicio en alguna realidad. Y pues bien, aquí los hombres evolucionaron más rápido, sí, con la llegada de los exiliados de Capella. Pasaron de ser trogloditas a ser constructores de grandes ciudades. Pasaron de la edad de piedra al manejo de los metales. Y también empezaron a mostrar cierto interés más en lo espiritual. Aún así, las formas del egoísmo y de la violencia siguieron imperando en todas las sociedades que se formaban. Aunque los exiliados de Capella aportaron mucho en ciertos rubros del conocimiento, en las cuestiones morales, pues no fue una de ellas, ¿no? Y el autor nos dice que de todo esto que él nos cuenta, de todo esto que los espíritus nos hablan, no hay registros en la tierra, no hay un libro histórico que te diga, mira, sí pasó esto y esto y lo otro. No lo hay. Y que aquí solo nos compete pues creer o no creer en lo que nos dicen los espíritus, porque ellos vienen a levantar esa cortina de desconocimiento, de ignorancia, para dejarnos ver cómo se formó la humanidad. Y vaya que esa historia que nos cuentan los espíritus va encajando en muchas de las pautas o de a manera de como, no sé, como migajas, como semillitas que va dejando como rompecabezas, piezas sueltas que hay por ahí en los conocimientos, ¿no? Cuando ellos nos narran y nos revelan todo esto, para mí tiene sentido porque puedes encajar estas piececitas y darte una idea más concreta de lo que es la realidad. Pero también nos dice que Moisés sí sabía todo esto, porque él fue educado y estudioso del libro de Enoch y que conocía todas estas verdades sobre los de Capella, sobre cómo habían venido, que él era ampliamente conocedor de este tema, simplemente que no podía decir la verdad tal cual por el nivel de ignorancia del pueblo en aquella época. Por tanto, tuvo que disfrazar todo esto con metáforas, con alegorías, cuando escribió la Génesis. De ahí que Adán y Eva no sean personajes reales que se puedan encontrar y situar en la historia, sino que solo son arquetipos representantes de los exiliados de Capella, arrojados del paraíso por su pecado, ¿sí o no? Que Caín y Abel representan las dos conductas humanas, el bien y el mal, y que Set, el tercer hijo de Adán y Eva, representa al nuevo hombre, al que ahora tenía una relación con Dios, una conciencia espiritual. Y ese nuevo hombre que ahora tenía conciencia espiritual representaba ya la cuarta raza madre de la tierra. Pero antes de la cuarta raza, como todos sabemos, Lemuria se hundió. Lemuria era el centro de la tercera raza, que por su poca experiencia con la materia, como ya lo habíamos comentado, pues degeneraron a lo salvaje. Y en las vueltas que da el tiempo, pues llegó de nuevo el tiempo del expurgo, el tiempo de la purificación que se da de cuando en cuando en esos pequeños ciclos planetarios, el tiempo de apartar a las ovejas de las cabras, como se dice por ahí, y pues con un gran cataclismo se hundió. Dicen que muchos se salvaron y que huyeron a las montañas, se mezclaron con otras razas primitivas que se iban encontrando ahí a su paso.
y esto sucedió 700,000 años antes de la edad terciaria, o sea, estamos hablando de mucho, pero mucho, mucho tiempo atrás. De los sobrevivientes de este desastre de Lemuria y la cruza con las razas primitivas, es que surge la cuarta raza, esta que les digo que ya tiene una conexión más con su espíritu, una conexión espiritual. Y su centro principal fue la Atlántida. Sí, también existió la Atlántida, una raza fuerte físicamente, inteligente, con poderes psíquicos importantes que les permitían explorar los mundos etéricos, es decir, que ellos podían salir fácilmente en astral y explorar las dimensiones. Tenían mucho conocimiento, pero ese conocimiento también los llevó al lado de la perdición y los llevó a la destrucción, como bien sabemos en la historia, ¿no? Mas esto dicen que sucedió en 2 etapas. La primera hundiéndose en el mar casi toda su extensión territorial, y más de 4,000 años después, en el segundo desastre, hundiéndose la última isla que quedó de ellos, que se llamaba Poseidonia. Y dicen que también hubo sobrevivientes que migraron a distintas partes del mundo y formaron nuevas culturas. Y bueno, aquí el autor nos expone que existen en los diferentes conocimientos, en los diferentes libros, culturas, libros históricos, textos históricos, hay remanentes de la existencia de la Atlántida. Nos habla desde los escritos de Platón hasta los escritos toltecas y egipcios, y de los aztecas que decían provenir de una isla en el mar que se llamaba Aztlán, y cita cantidad y cantidad de información que hay referente a la Atlántida, ¿no? Diciéndonos que esto que nos revelan los espíritus, bueno, vuelve, hay evidencias ahí, hay remanentes en la historia humana de que en efecto existió y es real. Después de este hundimiento de la Atlántida hay una mezcla de nuevo de la población. Siempre está mezclándose las distintas razas con distintos niveles de evolución, y se crea la quinta raza, que es la que llega hasta nuestros días, que es a la que nosotros pertenecemos. Es también llamada la raza ariana y tuvo ciertos subgrupos, uno que se llama indo-ariana, que es la que está en la India, acadia, caldaica, egipcia y europea. Cada una de estas razas madres, desde la primera, la segunda, la tercera, cada una ha tenido un objetivo muy específico para la evolución del planeta y para la evolución del hombre como especie. El de la quinta raza, el de la nuestra, su objetivo fue lograr el desarrollo intelectual del ser humano. Y pueden adivinar qué le compete hacer a la sexta raza en el futuro. ¿Cuándo va a llegar esta sexta raza? ¿Cómo va a terminar esta quinta raza? Porque todas han terminado de una manera, pues ya hemos visto, ¿no? Ya hemos visto en lo que nos han narrado en esta historia cómo han terminado las otras. También vamos a terminar en desastre. También vamos a colapsar. ¿Acaso se van a cumplir las profecías del Apocalipsis? Pues aquí en este libro nos dicen que el sufrimiento continúa siendo el elemento más útil para el progreso espiritual del hombre. O sea que como nadie escarmienta en cabeza ajena, desafortunadamente tenemos que vivirlo tal y como fue pronosticado. Terrible, ¿no? O sea, guerras, rumores de guerras. ¿Les suena de algo que estemos viviendo ahora? El autor nos hace una reflexión genial sobre los 2000 años que han pasado desde la venida del Gran Maestro. Es más, desde antes nos cuenta cómo fue esperado él en su tiempo por todas las culturas que de una u otra forma tenían mitos y leyendas sobre su venida y le aguardaban. Aún en China nos comentan que en la época de Confucio hubo un hombre que le preguntó a él si era cierto que existía ese hombre sin pecado y dónde estaba, porque tenía que ir a hablar con él. Entonces Confucio le contestó pues que no sabía dónde estaba, que no sabía, que todavía no había llegado, no sabía dónde iba a llegar ni en qué tiempo iba a llegar, pero que sí iba a llegar en algún momento, ¿no? Entonces también nos dicen que pasa el tiempo. Con el tiempo llega la noticia a China de que nació el Maestro Jesús, y entonces el emperador manda una comitiva
de personas a conocerle, pero cuando llegan, pues llegan ya demasiado tarde. No era como ahorita que agarras un avión o un tren, un auto y te trasladas, ¿no? Imagínate de China hasta Jerusalén, que llegan demasiado tarde, llegaron 60 años después de lo acontecido en el Calvario, entonces ya no pudieron ni conocerlo. Pero qué tal, ¿no? Ahí el autor te pone cantidad de evidencias de los escritos históricos donde tenían esa profecía de la venida de ese ser especial, sin mancha, sin pecado, de ese hombre de las estrellas, de ese hombre, de ese hijo de Dios, porque le ponían muchos nombres, pero lo tenían considerado, que iba a llegar y lo estaban esperando. De hecho, también hay una parte donde nos habla que no ha venido solo una vez, ha venido varias veces desde Lemuria, porque él fue su promesa. ¿Se acuerdan cuando se llevó a los exiliados de Capela, cuando estaban en el astral de Capela? Él les prometió que no los iba a dejar solos y que les iba a ayudar. Y en todo momento estuvo. Ahí expone esto que puede ser chocante para muchas personas. Yo no lo sé, es la primera vez que yo lo escucho, pero bueno, lo dicen los espíritus, que la energía crística, que el maestro estuvo aquí reencarnando en varias ocasiones. En Lemuria creo que hubo dos, y hasta te da los nombres, no los tengo aquí a la mano, pero te dan los nombres, reencarnó como tal y como tal persona, ¿no? Y también en la Atlántida y también en muchos lugares, ¿no? Así como envió otros mensajeros, otros ayudantes de él que también daban a conocer la misma doctrina de amor, ¿no? Porque esa fue la promesa, que les iba a dar también la forma de redimirse a los exiliados de Capela para que algún día regresaran a Capela. Sin embargo, pues pasaron esos 2000 años y las cosas no salieron como el maestro quería, como él las planeó. De nuevo la sociedad se corrompió y nos aproximamos al fin de ciclo de este planeta, al momento de transición y expurgo una vez más. Y nos recuerdan estas palabras del Evangelio. En verdad os digo que no pasará esta generación sin que todas estas ocurran. Esta generación se refiere a la quinta raza madre, a nuestra raza. Así que será el nuevo juicio donde serán separados de nuevo los buenos de los malos. Incluso también nos dice que ese expurgo ya ha sido iniciado en el astral. Con los que han fallecido, con los que han desencarnado, van siendo guiados según sus méritos a donde les corresponda. Y muchos ya no podrán reencarnar en la tierra, sino irán a lugares más primitivos a continuar la condena. Nos dicen, así como en un momento hubo exiliados de Capela, ángeles caídos de Capela, en cierto momento también va a haber exiliados de la tierra y ángeles caídos de la tierra. También nos hablan de unos ayudantes que tiene el Cristo en estos últimos tiempos. Los llamados, hay dos tipos de ayudantes. Unos los llamados los señores de los mundos, que son seres iluminados de las altas esferas del amor, que se encargan de que todo el universo funcione como debe de funcionar, que todo esté en orden. Las galaxias, los giros de los mundos, los sucesos de los tiempos. Quizás es lo que nosotros conocemos comúnmente con el nombre de ángeles. Y otros ayudantes del Cristo que descienden de las estrellas, que descienden de las altas dimensiones, que descienden a encarnar aquí, en la tierra, con misiones de ayuda. Y quizás sean los que nosotros conocemos con el nombre de semillas estelares. Los acontecimientos ya se están dando. Los últimos tiempos se están viviendo y los cataclismos seguirán generando desgracias y pérdidas humanas, porque así fue escrito y pronosticado desde hace muchos ayeres, desde Nostradamus y otros profetas en la Biblia y otros escritos. Y aquí también el autor nos hace una amplia compilación de profecías de la Biblia y de muchos, hasta de los espíritus que también revelan las cosas que están por suceder. Una en especial que a mí me tocó, me llamó la atención, que debo confesar que me dejó en shock cuando terminé de leer este libro,
porque yo había escuchado esta información, pero no le había dado crédito, porque a veces la fuente de la que viene no te es confiable. Sin embargo, para mí las fuentes espíritas me merecen todo el respeto y toda la confiabilidad del mundo. Esta fuente para mí es confiable. Y escuchar esto de verdad me estremeció, que es cuando hablan de que en el momento final llegará un astro, un planeta, que posee un tamaño 3200 veces mayor que la Tierra y que por ese tamaño y su influencia magnética va a arrastrar el eje de la Tierra que está más o menos así, a 23 grados, lo va a arrastrar y lo va a enderezar, lo que va a generar, pues imagínate, una cantidad de desastres, de cataclismos enormes. Las aguas se van a mover, las tierras se van a mover, sin que no va a quedar tierra en el lugar donde estaba antes, todo se va a mover, ¿no? Y al mismo tiempo, pues todas las cosas que nos dicen que van a suceder, ¿no? La aparición de un cometa, nos hablan de la aparición de un cometa y nos explica que este cometa, su origen es de una erupción volcánica que hubo en Júpiter hace mucho tiempo y fue tan fuerte que arrojó esta cantidad de material al espacio y empezó pues a girar y se convirtió en un cometa. Y ese también ha ocasionado desastres cuando ha pasado por aquí, por la Tierra. En una ocasión fue la que movió el eje de la Tierra para inclinarlo, fue ese momento en el que también alteró la órbita de Marte, que dicen que se hizo más cercana a la Tierra, y una serie de cuestiones técnicas que ustedes tienen que leer más específicamente ahí, pero siempre por eso decían que los cometas son augurios de desastres o de cuestiones que van a pasar, pues por la energía que traen a veces ocasiona estos desequilibrios entre los astros, ¿no? Pero lo que a mí más me choqueó de la aparición de este astro gigantesco, este planeta que es 3000 veces mayor que la Tierra, definitivamente fue que dicen que es un astro con una vibración muy baja y que ya se siente su influencia en los seres humanos. O sea, la sociedad cada vez se está volviendo más loca, más egoísta. Y esa es influencia, cada vez se va a agudizar más porque es la influencia. Lo sienten, lo presienten llegar. Porque cuando él llegue, cuando ese astro pase por aquí, no sé cómo decirlo, va a absorber las auras energéticas, así lo dice ahí, que va a absorber las auras energéticas de las personas que vibren con él, es decir, el espíritu se va a llevar las almas de los que vibren con él. Porque aquí nos dicen que al final de todo esto, solamente una tercera parte de la población va a sobrevivir. La mayoría va a desencarnar en estos cataclismos. Y los que queden vivos, los que vibren en esa, ¿cómo decirle? Pues baja vibración de este planeta, sus almas van a ser arrastradas. Y dice, es tan fuerte el magnetismo que tiene este astro, que se va a llevar no solamente los que estén aquí parados, encarnados en la Tierra, sino los que estén en los purgatorios, en el limbo, como le quieran llamar, en las dimensiones, pero que tienen esa vibración, se los va a llevar. Y van a ser los exiliados de la Tierra, los ángeles caídos de la Tierra. Yo nomás de imaginarme esa escena es un shock. Imagínate millones de gente en la calle, que los cuerpos solamente caen porque los espíritus los abandonan. Es fuerte, pero busca, les digo, yo había escuchado eso en alguna ocasión, alguien que es gnóstico me lo comentó y se me hace como que, bueno, no lo sé. Pero ahora analizándolo así, viendo tantas y tantas, es que no es el único texto que lo menciona, hay muchos textos que lo mencionan. Ves algo de verdad en ello, ¿no? Es duro ver, pero pues ha sucedido. Los expurgos han sucedido, las purificaciones ya han sucedido, está Lemuria, está la Atlántida.
No sé cómo estaban ellos entonces, pero seguro que nosotros les damos competencia a esta sociedad. De verdad ahorita está cayéndose a pedazos, ¿no? Entonces, pues eso es lo que nos dicen, eso es lo que nos cuentan, que ya viene. Muchas son las advertencias por todos lados, no solo en este libro, está la Biblia, están otros tantos. Los tiempos están llegando. Hagamos lo que podamos para modificarnos al bien y al amor, ese es el llamado, mientras podamos. Pues llegado el tiempo dicen que no habrá súplica, no habrá oración que sea escuchada. Nadie puede abogar por nadie, solamente tú y tus actos por ti mismo. Nos dicen que el error, el gran error que hemos cometido aquí en la tierra es que el hombre cree en la salvación divina y cree que esa salvación divina le disculpa de ser responsable de sus actos. Es decir, que se cree erróneamente que el Salvador murió por tus pecados y que entonces tú puedes cometer las atrocidades que tú quieras, arrepentirte en el último momento y así salirte con la tuya. Pero no es así. No hay más salvación que la de tus propios actos, lo que logres en tu conciencia y en tu evolución. Que eso es precisamente lo que el Divino Maestro nos vino a enseñar, ¿no? Un código ético de conducta, un código moral de conducta, de amor, de caridad. Y pues solo nos queda su ejemplo y su guía para lograrlo. Su ejemplo siempre será la mejor guía. Y pues el libro concluye con unos párrafos que quiero leerles íntegramente porque son fuertes, me parecen fuertes, y creo que va a darle el final correcto a esta lectura. Como les digo, es un libro que me impactó mucho porque condensa mucha de la información que yo he aprendido a lo largo de estos 9 años que tengo ya de investigación en el despertar de la conciencia, y va condensando cosas que estaban ahí, informaciones sueltas, las arma y me da un panorama más completo de lo que estamos viviendo. Sí refuerza mi fe, pero sí me dejó un poquito en shock. Yo erróneamente había creído que con lo que dijo Chico Javier en el documental de Data Límite sobre el 2019, sobre el 20 de julio del 2019, yo había creído que las líneas del tiempo eran diferentes, que había una línea del tiempo que era la apocalíptica y había otra que era si se llegaba al 2019 en una guerra, y dije, pues se pasó el 2019 en una guerra nuclear, entonces quiere decir que la línea apocalíptica ya se desestima, ¿no? Yo creía eso, la información que hasta el momento yo había estudiado me refería a eso, y el leer eso quiere decir que no, o sea, que seguimos en la línea de lo que fue pronosticado, porque no hay más, no hay cambio. Esta sociedad no ha cambiado. Por ahí hace poco salió un comunicado de Divaldo Franco que decía que no se logró lo que se esperaba lograr con la pandemia. Había un objetivo espiritual, había un por qué se dejó que sucediera la pandemia y no se logró. Entonces el hombre tiene que seguir aprendiendo por las malas y le va a tocar sufrir otra guerra, la última guerra. Hasta que entiendan y sean ustedes mismos los que pidan un cambio, los que pidan que ya se pare esta masacre, ¿no? Entonces les leo los párrafos finales de este libro. Y en cuanto nuestros ojos intranquilos escrutan los cielos siguiendo afligidos el blanco haz de luz que deja en su estela la bella capela, el orbe lejano de nuestros sueños, retumban aún en nuestros oídos, venidas de las profundidades del tiempo, las conmovedoras palabras de Juan repitiendo. Él era la luz de los hombres. La luz resplandeció en las tinieblas y las tinieblas no lo recibieron. Y sólo entonces, penitentes y afligidos, medimos en la trágica e intensa lección la enormidad de nuestros errores y la extensión inmensa de nuestra obstinada ceguera, porque fuimos de aquellos para los cuales en aquel tiempo la luz resplandeció y fue despreciada. Somos de aquellos que repudiamos la salvación.
Somos los proscritos que aún no se redimieron y que van a ser nuevamente juzgados, pesados y medidos en el tribunal del divino poder. Por esto, permanecemos todavía en este valle expiatorio de sombras y de muerte, entonando lastimosamente la melancólica elegía del arrepentimiento. Jerusalén, Jerusalén. Somos los exiliados de Capela. Somos los necesitados de una redención. Somos los que pasamos por un juicio ya y fuimos condenados a estar aquí. En el despertar de la conciencia yo me he encontrado muchas personas que, como yo, suelen mirar al cielo con una nostalgia. Suelen mirar las estrellas como diciendo, yo no pertenezco a este mundo. Yo necesito volver a donde soy. Y con una nostalgia y una tristeza y una melancolía que a veces no sabes ni de dónde te llega. Y este libro me dio luz al respecto. Una de dos. ¿Eres exiliado de Capela? Y estás en ese anhelo de regresar a ser ese ser de luz. Somos esos seres, como dice aquí en estos últimos párrafos, que despreciamos la luz y ahora queremos volver a ella. Tenemos la oportunidad en este segundo juicio. ¿Te imaginas lo que sería pasar un segundo juicio y ser condenado de nuevo? Esa es una de las opciones. Otra de las opciones, y que hay muchos en los que están ahorita interesados en el despertar de la conciencia, es que seas una semilla estelar, que seas uno de esos colaboradores del Cristo que por decisión propia y por amor haya venido a ayudar. Porque muchos de Capela que están ahorita en su máxima evolución, muchos de ellos se recuerdan que acá hay hermanos de ellos que cayeron en las sombras y han querido venir a ayudar, de Capela y de otros mundos. Últimamente he escuchado que hay muchos que están viniendo de Aldebarán, semillas estelares de Aldebarán y de muchos otros lugares del universo que vienen a reencarnar aquí como seres humanos. No creas que traen memoria, ni poder, ni absolutamente nada, como tú y como yo, igual de cieguitos, igualitos. Por eso, una de dos, miramos las estrellas con esas ganas de volver porque somos exiliados de Capela o porque somos semillas estelares. No lo sé. Cada quien en su historia lo sabrá. Pero bueno, como siempre les digo, me quedo súper corta al yo contarles y platicarles de este libro maravilloso que me fascinó, Los exiliados de Capela. Ay, Dios mío, se los recomiendo ampliamente. Les voy a dejar ahí en la descripción del video el link de descarga para que lo descarguen, para que lo impriman, para que lo estudien, lo subrayen. Yo lo tengo todo subrayado, todo, porque tiene cantidad de información que de repente la cabeza así como que nos quiere explotar. El día que yo terminé de leerlo, me subí a la azotea, siempre me subo a la azotea a ver las estrellas y las naves. Y yo estaba, Dios mío, cuánta información. Ahora entiendo por qué no se le da todo el conocimiento al ser humano así, de repente, porque te explota la cabeza. Porque a veces ni siquiera estás en el momento de comprender en su magnificencia todo. Y digo, cuánta información, todo esto será cierto. Y mirando así la negrura del cielo, cuando digo todo esto será cierto, brilla una luz, ¡pum!, así como una nave gigantesca, ¡pum!, un flashazo gigantesco, digo. ¿Qué más confirmación, no? Cada quien tendrá sus confirmaciones, sus dudas. Yo solo quería exponerles esta maravilla del libro que me encontré. Que este libro, por cierto, fue escrito en 1951. O sea, 1951. Hay una parte donde hablan que en 1980 ya se sentían... Era una segunda edición que hicieron del libro, decían que ya se sentían esos efectos que vaticinaban las profecías, ¿no? Del cambio climático, del cambio de patrón de las lluvias, de muchas cosas. Ya se sentía todo, ¿no? Y miren ahora cómo estamos, en el 2022, cómo estamos. En fin, pues yo, como siempre, les agradezco su compañía, les agradezco el tiempo que me brindaron para escuchar estas reflexiones. No se queden con las ganas, de verdad, léanlo, estudienlo, que no se van a arrepentir. Muchas gracias a todos y nos vemos
Hasta la próxima.